Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos una mesa panel en donde hablaremos sobre el tema Movimiento Estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre. Versión estudiantil o versión oficial, con el grupo de panelistas conformado por Homero Cepeda, Daniel Vega, Ricardo Saavedra y Huertas Dalí. Eso se dividirá en 3 etapas, donde cada panelista tendrá una ficha de trabajo con la que se va a apoyar. El orden de los panelistas va a ser el mismo en las 3 etapas, y el cual es el siguiente. Primero comenzaremos con Ricardo, luego Dalí, luego Bayer Vega y de último Homero. Primera etapa, a continuación le daremos la palabra a Ricardo Saavedra. La idea central. Se carece de evidencia suficiente para corroborar la participación del Batallón Olimpia durante los hechos del 2 de octubre de 1968. La evidencia del archivo. En 1976, Gustavo Díaz Ordaz afirma: "Ya dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, por el nerviosismo del momento, su falta de práctica de manejo de armas". Eso dado en el video. El argumento. El suceso ocurrido el 2 de octubre en cuestión sobre los inicios de los disparos se puede atribuir una mayor evidencia o a grupos como los soldados o los estudiantes. Existen 2 testimonios importantes, como el de Alicia Baliñas, vecina de Tlatelolco, o también el de Díaz Ordaz. Ok, a continuación le daremos la palabra a Dalí Huertas. Durante los sucesos ocurridos antes del y el 2 de octubre de 1968, se encuentra evidencia de la participación del Batallón Olimpia. En el documental, en el minuto 33:52, el reportero Francisco Ortiz Pinchetti dice: "Así como están tirados, sacan la mano enguantada por la parte abierta de la terraza y gritan 'blanco, blanco', pero por respuesta tiene una nueva balacera y nos dicen todos a la vez: 1, 2, 3, somos Batallón Olimpia". De esto existen varias pruebas, como en el informe de la Operación Gariana, donde no se especifica la función del Batallón Olimpia, limitándose a mencionarlo como reserva, sin hacer mención de que estaban vestidos de civil, algo que es confirmado después por varios vecinos como Rosa Marta Solís, y entre otros que también afirman que tomaron varios departamentos cerca de Tlatelolco con días con anterioridad. También informes militares de la toma de Ciudad Universitaria y el casco de Santo Tomás, y la toma de la preparatoria número 9, donde se confirma que se vieron personas de civil con guantes blancos. A continuación le daremos la palabra a Daniel Vega. Como idea central, tenemos que las instituciones educativas partícipes el 2 de octubre de 1968 en los eventos anteriores relacionados se contaba con miembros del Partido Comunista. La evidencia es que el embajador de Estados Unidos en México, Fulton Freeman, informa a su gobierno lo siguiente: el conocido comunista Alberto Castillo será arrestado apenas salga del campus universitario. Argumento: existen varias afirmaciones y acciones múltiples de personas, agrupaciones ocurridas entre el inicio de los eventos que corroboran la presencia de comunistas en el movimiento estudiantil. Entre esas afirmaciones podemos encontrar que desde el comienzo del movimiento fueron condenados por el discurso anticomunista de la prensa, y el gobierno confirmó la presencia de ellos con los estudiantes. Luis Echeverría, el secretario de Gobernación, responsabilizó a los desórdenes a militares de las juventudes comunistas. A los estudiantes se les hacía entregas de armas y municiones. Como el 2 de agosto es arrestado el docente Alberto Castillo, que se sabe que era comunista. Los estudiantes, el 28 de agosto en el Zócalo es izada una bandera rojinegra en el asta central, asimilando a una bandera comunista y por la aportación con un cartel de la imagen de ya un reconocido comunista como el Che Guevara. Durante los eventos del 2 de octubre estaba presente Héctor García Reis, que en los 70s fue jefe de la Alianza Argentina Anticomunista, posiblemente para identificar comunistas dentro del movimiento estudiantil. Bueno, por último le daremos la palabra a Homero Cepeda. Como idea central tenemos cómo durante el movimiento estudiantil el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz buscaba detener a los estudiantes a toda costa. Durante el documental, en el minuto 30:47 podemos ver cómo durante los eventos se movilizaba el ejército contra los estudiantes, distinguiéndose que el 28 de agosto de 1968 una compleja estrategia represiva fue aplicada contra el movimiento estudiantil. Como evidencias tenemos cómo el gobierno intentó de múltiples formas detener el movimiento estudiantil, empezando el despliegue de las Fuerzas Armadas contra los estudiantes, incluyendo tanquetas y francotiradores. El 29 y 31 de agosto, estudiantes de la Vocacional 7 del Politécnico fueron atacados por individuos vestidos de civil, siendo el primero de 10 ataques armados contra los estudiantes. El 18 de septiembre, el ejército de la nada tomó una ciudad universitaria
terminando con cientos de detenidos, y el 23 de septiembre repiten lo mismo en el casco de Santo Tomás. Hay evidencia más que suficiente para poder afirmar que desde el Estado Mayor Presidencial se auspició a grupos clandestinos que provocaron y violentaron al movimiento estudiantil. Continuamos con la etapa 2, en la que son las preguntas detonadoras. Ricardo Saavedra, ¿cabe la posibilidad que el Batallón Olimpia haya sido inculpado por los estudiantes del 2 de octubre? Bueno, para mí sí cabe esa posibilidad, ya que con evidencia de informes militares de la ocupación de la ciudad universitaria y del casco de Santo Tomás en el mes de septiembre de ese mismo año, que consigna con la participación de ese batallón Olimpia, y el 21 de septiembre. Al igual que algunos estudiantes pudieron observar a personas con ese distintivo que sería el guante blanco en la mano. Al igual que se pudieron observar cómo al momento de encontrar esos tiradores se pudo ver cómo el propio ejército disparaba hacia ellos sin importarles nada ni quién fuera. Ok. Continuamos con Dalí Huertas. Misma pregunta. No hay posibilidad de que hayan sido inculpados por estudiantes, ya que existe bastante evidencia cómo primero empiezan a matar y luego se ponían el guante blanco para continuar matando. También que tomaron edificios con anterioridad antes de Tlatelolco para poder atrapar a los líderes estudiantiles. También se cuenta cómo ya habían personas con el distintivo blanco, pero lo más característico es un video donde se puede ver cómo un grupo del Batallón Olimpia se va acercando, se va retirando, escapando, y son atrapados por un grupo pequeño de militares, hasta que uno parece identificarse y los militares bajan las armas y se retiran dejando que ellos escapen. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta, que va para Daniel Vega y Homero Cepeda. Daniel, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, que no permitía una oposición real ni una crítica abierta. ¿Qué dirían ustedes sobre lo que pudo haberle generado posiblemente mayor miedo hacia los sucesos de ese entonces? ¿El movimiento estudiantil o la posibilidad de comunistas con los estudiantes? A mi parecer sería la posibilidad de que el movimiento comunista esté con los estudiantes, ya más que nada por el gran auge y la gran importancia en cierto caso que estaría llegando a tener, porque al momento de que se estaba dando todos los sucesos del 2 de octubre, pues estaba en un momento donde se aplicaba mucho el comunismo, más que nada como en los países como la URSS dirigidos por Lenin, y más que nada Cuba, y ya demostrando que las marchas también se hizo un cartel con la cara de Che Guevara, que era una figura comunista de Cuba, que era lo que los representaba como comunistas a ellos. Ok. Continuamos con Homero Cepeda. Misma pregunta. Yo creo que lo que le tuvo miedo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz era a los mismos estudiantes, ya que ese tipo de gobierno era represivo. Entonces, por eso no querían dejar que los estudiantes se manifestaran y dieran su opinión y criticaran al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Yo creo que ese fue el principal motivo de que tuvieran que usar de manera excesiva la fuerza armada, enviando tanto a militares como tanquetas y francotiradores para poder controlar a los estudiantes y sacarlos de ahí y que terminen su manifestación. Ok, continuaremos con la etapa 3, que es el debate cruzado, y le daremos la palabra a Ricardo Saavedra. Ok, esta es una pregunta para Daniel Vega. ¿Cómo sabías que eran comunistas si hay testigos que dijeron ver cómo izaron esa bandera a trabajadores de gobierno? Pues muy fácil. Más que nada, dejando de lado que también el presidente fue el que nos estuvo diciendo y nos estuvo indicando que habían comunistas en las marchas, nos dieron a entender que también habían comunistas cuando usaron el cartel del Che Guevara, la cual es una figura comunista en Cuba. Y más que nada por un caso importante como la del conocido comunista Alberto Castillo, el cual se encontraba en la manifestación, o bueno, en parte era maestro del campus de la universidad, y fue en parte por lo que se provocó la manifestación. Ok. Ahora le daremos la palabra a Dalí Huertas. Esta es una pregunta para Homero. ¿Cómo sabemos que todos los ataques, por decirlo así,
de los soldados hacia los institutos académicos en lugar de ser represivos, están buscando comunistas como al docente que ya sabíamos que era. Ok. Esto lo podríamos ver de forma de que, para empezar, de 10 ataques a estudiantes que hubieron, solo lograron encontrar a una persona comunista. Esto pudo haber sido una clara coincidencia que pasó en un mal momento. Y además, tenemos documentos oficiales de Estados Unidos que confirmó la CIA el 5 de octubre de 1968, que dice que no hay pruebas de que los disturbios hubieran sido originados por comunistas, a pesar de que el gobierno de México estuvo diciendo que sí habían comunistas presentes. Ok, continuaremos con Daniel Vega. Esta pregunta va para Ricardo Saavedra. ¿Cómo sabemos que los estudiantes vieron el distintivo tomando en cuenta el pánico que había en ese momento? A mi punto de vista, sucedieron varios ataques en distintos planteles educativos y de alguna manera esto pudo haber sido una razón para que algún estudiante haya podido observar a la persona que estaba haciendo estos ataques, y también pudo haber tomado de alguna manera para hacer alguna venganza, para echarle la culpa a los del ejército. Okay. Ahora continuaremos con Homero Cepeda. Ok, esta pregunta es para Dalí, y la pregunta es: ¿cómo me puedes confirmar que los que empezaron los disparos fueron los del Batallón Olimpia? Porque Francisco Ortiz Pinchetti, además de lo que ya había mencionado, también nos cuenta cómo al comienzo del conflicto del 2 de octubre estaba en un edificio y entraron unas personas vestidas de civil con armas. Él pensó que ellos se iban a defender, pero al contrario, lo que hicieron fue atacarlo a él y a los que estaban a su alrededor. Los agredieron, les apuntaron y vio como uno se volteó y fue el que inició los disparos y empezó a atacar a todo el mundo. Además, también se cuenta cómo varios confirman que en el edificio Chihuahua iniciaron los disparos personas con guante blanco. Ahora continuaremos con Dalí Huertas. La existencia del Batallón Olimpia ha sido un tema bastante debatido, pero en los últimos años se ha confirmado su efectiva participación en los eventos del 2 de octubre específicamente. En acciones anteriores al 2 de octubre, como la Operación Galeana o las tomas de Ciudad Universitaria, entre otras, donde está confirmada al 100% la existencia del Batallón Olimpia por los informes, no sería de sorprender que, como en estos eventos utilizaron ropa de civil, el 2 de octubre no hayan hecho lo mismo. Además, se cuenta con las palabras dichas por Barragán, que confirman lo mismo. Además de testimonios en todos lados de personas, vecinos o de los mismos estudiantes, de personas portando el distintivo blanco durante los sucesos del 2 de octubre. Ok. Ahora pasaremos con Daniel Vega. Mi conclusión para demostrar la presencia de los comunistas en las marchas del 2 de octubre es simple. Más que nada demostrando en cómo en parte en las marchas se hizo la bandera roja y negra, que es también en parte el símbolo del comunismo, aunque también demostrando cómo se hizo presente en las marchas la demostración de varias figuras comunistas, como en ese tiempo eran el Che Guevara en Cuba y el conocido comunista Alberto Castillo, que fue arrestado al poco tiempo antes de la marcha. En esto se nos muestra cómo Luis Echeverría, secretario de Gobernación, responsabilizó de los desórdenes a militantes de las juventudes comunistas, y más que nada también cómo la prensa hizo un discurso anticomunista. Daniel, te has pasado el tiempo. Ahora continuaremos con Homero Cepeda. Ok, yo creo que para concluir mi tema podemos decir con bastante seguridad que durante el movimiento estudiantil el gobierno en ese momento buscaba detener a los estudiantes a toda costa, ya que no solo usaron tanquetas y francotiradores para detener a estos mismos, sino que también intentaron difamarlos con campañas haciéndolos pasar por comunistas, y también usaron a los medios de comunicación como la radio para hacerlos pasar como estos mismos. Y intentaron alzar una bandera rojinegra para culpar a los estudiantes, cuando tiempo después se demostró que en realidad esta bandera fue alzada por personas contratadas por el mismo gobierno.
Y una cosa más que nos lo demuestra fueron los constantes ataques hacia los estudiantes, donde fueron a arrestarlos a las mismas escuelas para hacerlos pasar como comunistas y detener el manifiesto. Ok. En conclusión, logramos ver múltiples hechos impactantes, como desde el comienzo se catalogó el movimiento estudiantil como comunista, la participación del Batallón Olimpia meses antes del 2 de octubre, cómo se aprobó a terceros atacar a los estudiantes, la desestimación de la presencia comunista por parte de la CIA, etc. Este tema resulta importante actualmente porque funciona como un recordatorio de lo que el gobierno es capaz de hacer, siendo un gran caso de inhumanidad y por lo que debemos estar prevenidos. Aunque también porque las demandas originales del movimiento siguen resonando en estos días, demostrando la importancia del movimiento. Muchas gracias por ver y muchas gracias a los panelistas que estuvieron acá presentes.